escucho que el vato dice, a ese güey córtenle la cabeza. No mames, güey, yo todavía, güey, ¿cómo que córtenle en la cabeza, güey? Te estás equivocando, carnal, por favor. Entre gritando, llorando, pidiendo auxilio, súplica, todo, güey. Lo que acabas de escuchar son las duras experiencias de un hombre que fue secuestrado por sicarios mexicanos. Hay miles de motivos por los que estos criminales podrían tomarte de rehén. Pero la verdadera razón es peor aún. Un error. Se equivocaron de persona. El nombre de la víctima es Jonathan y sufrió en carne propia los salvajes métodos de tortura que emplean los asesinos narco, a tal punto que le cortaron el cuello con un cuchillo de cocina. El desprecio por la vida humana es absoluto y queda demostrado en este tipo de historias de personas simples que nada tienen que ver con el crimen organizado, pero que aún así sufren la brutalidad de ese mundo. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a conocer 3 casos similares, cada uno repleto de detalles grotescos que pintan un retrato tenebroso de México. Me agarran de la greña, güey, y nomás siento, güey, que me dan en el cuello con un cuchillo, güey. Me empezaron porque no tronaba, entonces me empiezan a dar y tras, güey, cuando yo siento que truena la piel, güey, mi reacción fue hacerme el muerto, güey. La terrorífica historia de Jonathan Velázquez, un comerciante oriundo de Jalisco, México, comenzó el 4 de enero de 2020. En aquella fecha, a modo de celebración para recibir al Año Nuevo, él y sus amigos acudieron a un evento masivo de música electrónica en Tulum, estado de Quintana Roo. El plan del grupo era quedarse varios días, ya que la fiesta iba a ser extensa y querían ver a todos los artistas, como también recorrer la ciudad. Desgraciadamente, en la noche del 4 de enero, sus planes se vieron arruinados. Mientras disfrutaban de la música, tuvieron la mala fortuna de cruzar caminos con un grupo de sicarios narco. Los criminales los confundieron con sus enemigos. Encañonaron a Jonathan y a uno de sus amigos en la zona de los baños y los obligaron a alejarse de la fiesta a punta de pistola. Una vez que estuvieron a buena distancia de la gente, los sicarios empezaron a interrogar a los 2 prisioneros. Les pidieron que muestren sus pertenencias, en particular sus billeteras y celulares. No solo para tomar posesión de los billetes que encontraran, sino también para evaluar si eran gente de dinero relacionada al mundo del trasiego de estupefacientes. El amigo de Velázquez abrió su billetera y dejó ver una buena cantidad de dólares, los cuales estaban reservados para pagar la estadía y otros viajes de sus vacaciones. Por supuesto, los narcos no creyeron ni una sola palabra. Escuchemos el testimonio de Jonathan, quien narra en primera persona aquella infame pesadilla vivida en Tulum. ¿Y de dónde traes tanto dinero? Pum, la primera cachetada. No, güey, pues yo trabajo en Obregón y no sé qué. ¿Y qué es Obregón? Obregón es un lugar aquí de Guadalajara donde venden ropa y venden mercancía de muchas cosas, güey. Entonces, no, güey, pues yo vendo ropa y no se hagan pendejos. Ustedes son del grupo Elite del Mencho. Pues aquí son del grupo Elite de Jalisco y aquí el grupo Elite de Jalisco no vale madre. Los narcotraficantes confundieron a los 2 amigos con nombres de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, principal líder del cártel Jalisco Nueva Generación o CJNG. Desde hace años, esta organización es la principal competencia del Frente de Sinaloa a la hora de dominar el negocio en México. Se trata de un contendiente poderoso con miles de soldados y sicarios a su disposición. Pero semejante despliegue trae consigo también muchas enemistades y odios. Es por eso que a lo largo y ancho de México funcionan numerosas células delictivas que colaboran con Sinaloa para cazar y destruir al CJNG. Jonathan trató de tranquilizar a sus captores afirmando que él era un simple trabajador comercial sin ningún tipo de relación con el mundo de las drogas o la vida ilegal. Les mostró su recibo de sueldo, sus planes para el fin de semana e incluso las fotografías del teléfono celular para asegurarles que era un tipo común y corriente.
Esto último fue un grave error que por poco lo envía a la tumba, a él y a todos sus amigos. Entre las fotos del teléfono se encontraba una de un paquete que parecía pertenecer a un cargamento de cocaína. Los sicarios se alertaron por la imagen y lo interrogaron al respecto. Él trató de explicarles la verdad. Era un regalo de cumpleaños envuelto a modo de broma. Jonathan tomó la foto porque le hacía gracia, pero ¿cómo podía convencer a sujetos armados con rifles de asalto, paranoicos y probablemente muy drogados? Era una tarea imposible. Los sicarios volvieron a brutalizarlo hasta deformarle por completo el rostro y la cabeza. Cada golpe lo acercaba más a una muerte dolorosa. Yo nomás sentía la cabeza, güey, que me brincaba. Yo ponía las manos así, güey, por favor, por favor. Me quebraron el hueso de aquí, tengo unas placas de las dos manos. Y pues mi cabeza la tengo bien, pues bien abierta, güey, bien unas cicatrices enormes, güey. Y pues nos paraban. Y párese, cabrón. Y ya con la sangre, güey, yo ya no veía, de tanta sangre que me salía de la cabeza, yo ya no veía. Y ya hasta le hacía así porque de verdad no veía, me ardían hasta los ojos de que la sangre me entraba, güey. Mientras la sangre chorreaba por su cara, Jonathan imploraba por su vida. Los sicarios no demostraron ningún tipo de compasión. Estaban completamente convencidos que habían atrapado al grupo élite del Mencho y como tal, debían ser ejecutados de la forma más salvaje posible. Primero torturas, luego paliza. Finalmente, cuando los cuerpos de sus prisioneros estuvieran totalmente rotos e irreconocibles, sería momento de cortarles el cuello como animales en la línea de faena. Para ese entonces ya eran como 12 cabrones, güey. Y los 12 nos tiraban y nos pegaban y nos sacaban del baño y luego nos metían y nada, güey. Fue como una hora y media de puros madrazos. Yo la verdad a mi compa lo veía y yo decía, no mames, güey. Pues ya, güey, ahorita va a valer madre, ¿no? La paliza continuó por largo rato, mientras los sicarios corroboraban la identidad de los hombres, o mientras aguardaban por una orden clara sobre cómo actuar con esos presuntos miembros del CJNG. Eventualmente, un superior arribó a la escena, los observó con asco y sin ningún tipo de consideración por la súplica de Jonathan, ordenó a sus hombres que les cortaran la cabeza. Escuchar esas palabras congeló la sangre de los cautivos. En un segundo, toda su vida pasó frente a sus ojos a medida que el filo de los cuchillos se aproximaba a sus gargantas. Que llega un morro y me agarra de las greñas. Pues no podía, güey, porque era un cuchillo chiquito de sierrita, de esos de madera, de esos de cocina, güey. Entonces me empiezan a dar y tras, güey, cuando yo siento que truena la piel, güey, mi reacción fue hacerme el muerto, güey. Luego del primer corte, cuando sintió su carne despedazarse, Jonathan apeló a la vieja y conocida técnica de hacerse pasar por muerto para evitar que continúe el tormento. El sicario no insistió demasiado, ya que la golpiza que le habían propinado previamente era suficiente para acabar con la vida de cualquier persona. Resultaba lógico que falleciera ante el primer corte en el cuello. Sin embargo, faltaba un detalle más en esta historia de horror. Y cuando yo ya no puse resistencia, dijo, este güey ya se murió, y me lo clava en la espalda, güey. Me lo deja clavado y yo alcanzo a escuchar que gritó, ya estuvo, ya están muertos, vámonos, vámonos, vámonos. Y se van corriendo. Yo quedé con la cabeza así, güey. Y quedé con la cabeza así, viendo a mi amigo, güey. Entonces, cuando dicen, ya estuvo, ya están muertos, se van todos corriendo, güey. Los veo, güey, eran de 15 cabrones. Una vez que los sicarios se retiraron del lugar, el hombre usó sus últimas fuerzas para acercarse a su amigo, quien aún estaba con vida, respirando con gran dificultad. Los narcos habían dejado sus pertenencias en el piso, así que pudieron utilizar uno de los celulares para pedir ayuda médica. Al cabo de unos minutos, una ambulancia arribó y encontró a los dos sujetos cubiertos de sangre. El protagonista de este caso aún llevaba el cuchillo clavado en su espalda como recordatorio del encuentro cercano con la violencia organizada. Yo no me acuerdo, la verdad, güey. A mí dicen que el paramédico me hizo unos torniquetes en la vena, en la yugular, porque mi yugular la cortaron, güey.
O sea, yo ahorita ya no tengo la yugular porque sí me alcanzó a cortar, güey. Entonces yo me estaba desangrando y que para que no me desangrara más, me hicieron un torniquete. Afortunadamente, tanto Jonathan como su amigo pudieron recuperarse de la paliza y las torturas, pero esa noche dejó secuelas graves en sus cuerpos. Hasta el día de hoy recuerdan con miedo las horas que permanecieron secuestrados por sicarios que quisieron cortarles la cabeza. El próximo caso que conoceremos ocurrió en la región más peligrosa y con mayor cantidad de secuestros de todo México, Tamaulipas. Su triste fama tiene un motivo. Allí se han registrado algunos de los ataques narco más sanguinarios de la historia, y se sabe que hay por lo menos media docena de células delictivas en funcionamiento a lo largo del estado. En cuanto a la historia de Ivette Saldívar, una joven madre soltera que pasó 15 días en cautiverio, fue el Cártel del Golfo quien se encargó de transformar su vida en un infierno. La muchacha narra que el 11 de marzo de 2013 ella y su hija fueron raptadas por sicarios que ingresaron a su vivienda. Todo ocurrió de repente, con la violencia y la brutalidad típicas de estos secuestros extorsivos. Los criminales no tuvieron ningún tipo de reparo al atacar a una joven madre con su pequeña. Escuchemos el relato de la protagonista. Escucho como un golpe muy fuerte. Volteo y ya había 3 personas, 3 hombres adentro de mi casa. Uno apuntándole a mi hija, otro apuntándome a mí y el otro pues al lado de el que me estaba apuntando a mí. Los delincuentes las rodearon de inmediato y obligaron a Ivette a subirse a una camioneta con su hija en brazos. Era el comienzo de la pesadilla. Durante horas viajaron a bordo del vehículo. Sus captores le ordenaron que mantuviera la cabeza gacha y que no les dirigiera la palabra. La mujer estaba petrificada por el miedo. Desde afuera del rodado llegaban gritos, golpes e incluso cada tanto se escuchaba algún disparo. Ivette está segura de que la camioneta tuvo que atravesar territorio enemigo con ella a bordo, y es por eso que los secuestradores estaban nerviosos y con armas en sus manos. Sobre los meses previos a su cautiverio, Ivette recuerda que Tamaulipas era una zona caliente con una salvaje guerra en marcha que enfrentaba a 2 de las principales organizaciones narco del país. Era el Cártel Nueva Generación y el Cártel del Golfo. Que había una guerra. Ajá, que había una guerra entre ellos y hasta en los Zetas. De hecho, se escuchaba, o sea, todo eso. Se peleaban como que las plazas y todo, y había gente de todas partes. Pero pues, uno como que dice, pues si no andas en ese rollo, porque yo así lo pensaba. Dije, si yo no ando en esas cosas, o sea, como porque a mí me va a pasar algo. En el primer día que pasó secuestrada, la joven madre descubrió que se encontraba en poder de uno de esos frentes, el Cártel del Golfo, un grupo con casi 100 años de historia en México. A través de los años, esta organización ha encontrado formas de reinventarse, sumando nuevos sicarios y recurriendo a otros negocios ilícitos más allá de la venta de cocaína, marihuana y armas de fuego. ¿Cuál era el nuevo mercado en el que buscaban incursionar? La venta de mujeres para la trata de esclavas sexuales. Así, Ivette fue secuestrada para ser ofrecida al mejor postor. La muchacha pasó la mayor parte de su cautiverio en una suerte de casa de seguridad donde se alojaban a varios prisioneros, pero también servía de punto de encuentro para los sicarios del Cártel del Golfo. Si bien no recibió torturas, allí Ivette fue testigo de las atroces actividades del grupo. Tanto golpizas a aquellos que no cooperaban como también por el simple divertimento de los asesinos. Era común ver el traslado de adolescentes que serían transformadas en esclavas en prostíbulos ilegales. A la joven madre le resultaba imposible no pensar que ese sería su destino. No tenía esperanzas en que su familia o la policía pudieran rescatarla, ya que también vio con sus propios ojos el armamento que ostentaban los captores. Rifles, ametralladoras y pistolas de todos los calibres. Se trataba de un auténtico ejército listo para sembrar el caos y la destrucción en México.
En una oportunidad, Yvette recuerda verlos regresar triunfales luego de disputar una plaza con una célula enemiga. Y empezaron a llegar muchas camionetas. Muchas. Y fue formando como un círculo. Entonces, pues, se empezaron a bajar, pues, todos los trabajadores, o sea, todos los sicarios, encapuchados, y todo ese tipo de personas. Entonces, pues, estaban tomando, estaban celebrando, o sea, que habían ganado. Y yo no entendía que habían ganado. O sea, nunca me pasó por la cabeza. Pero mencionaban mucho que habían ganado como que la plaza. Que por fin habían, pues, quitado a un comandante que le decían Gringo. A medida que pasaban los días, la única preocupación que quedaba en la mente de Yvette era asegurar la supervivencia de su hija. Por eso trató de idear distintas formas de entregarla a alguna persona que pudiera cuidar de ella. La muchacha ni siquiera pensaba en ella misma, sino que deseaba que su pequeña pudiera huir del mundo oscuro que las rodeaba. Siento que me van a matar. Le dije, yo siento que no voy a salir viva de esto. Y ahorita ya como que estoy perdiendo las esperanzas porque en realidad no les veía como ganas de quererme dejar ir. En una ocasión, sus captores aceptaron llevarla a un hospital para tratar un cuadro febril de la niña, quien enfermó debido a la mala alimentación que recibía. Dentro del sanatorio, Yvette trató de entregarle la infante a una enfermera, pero ella rechazó la propuesta. La profesional sabía muy bien quiénes eran los hombres que acompañaban a la chica y entendía perfectamente el riesgo a que se prestaba si accedía a cuidarla. Fue entonces que Yvette comprendió que la única manera de asegurar la supervivencia de su hija era escapar junto con ella. En un momento desesperado, Yvette trató de negociar con un comandante del grupo criminal, ofreciendo una gran suma de dinero, su automóvil e incluso una propiedad a cambio de su liberación. En la negociación intervino la madre de la muchacha, quien aceptó todas las demandas de los delincuentes. Finalmente, tras 15 días en la más profunda oscuridad, la muchacha y su pequeña bebé fueron liberadas, aunque las memorias de ese tortuoso período las seguirán por mucho tiempo. En sus entrevistas, Yvette trata de no brindar demasiados detalles que puedan comprometerla en el presente, dejando en claro que su vida estará por siempre marcada por esa experiencia. Es momento de pasar al último caso de secuestro y tortura que analizaremos en esta entrega. Para ello tenemos que trasladarnos desde Tamaulipas a Jalisco, tierra del antes mencionado Mencho y de su poderoso grupo, el CJNG. Lo más increíble de esta historia es que todo comenzó por redes sociales con una simple venta entre miembros de una conocida aplicación. El 28 de mayo de 2021, Samuel Soto López fue visto por última vez en la colonia Bosques del Centinela en Zapopan, estado de Jalisco. Aquí acordó un encuentro con un usuario de Mercado Libre para hacer la entrega de un celular que Soto López estaba vendiendo. Desde el principio, Samuel tenía un mal presentimiento sobre el asunto, tanto así que evaluó mandar su ubicación en tiempo real a un amigo en caso de que ocurriera algo extraño. Lamentablemente decidió no hacer caso a sus instintos, y eso fue lo que lo puso a merced de los peores criminales de México. Bajó de su auto y se dispuso a saludar al hombre con quien había acordado encontrarse. Sin embargo, Samuel Soto López fue recibido con una violencia inesperada por quien presuntamente iba a comprar su teléfono. Me corta cartucho en la cabeza, entonces yo me quedo en shock. Dije, pasó lo peor por mi cabeza. Dije, aquí están las llaves. No, súbete. Y yo dije, no, yo voy a correr. Corro para una esquina y salen otros dos. Sale una Explorer gris. Se bajan 3 tipos y me cortan cartucho. Corro para la última salida que yo tenía. Igual, otro carro gris. Era un Jetta. Y me cortan cartucho. Entonces yo grité, yo pataleé, yo hice de todo. Una vez neutralizado, el rehén fue subido a una camioneta en la que fue trasladado a una casa de seguridad, donde se alojan a los sujetos secuestrados.
El camino fue tortuoso, con palizas constantes, insultos y el miedo de estar marchando hacia una muerte segura. Entonces me encueraron ahí, me quitaron la ropa ahí mismo, me subieron a punta de cachazos y me noquean. En ese momento yo medio despierto, atolondrado. En la camioneta yo estaba esposado ya, había mucho olor a marihuana y ya me iban golpeando todavía, ¿no? Yo lo único que les pedía era que me dejaran, que yo no había hecho nada, que porque a mí, que mi mamá era diabética, que no me hicieran esto, que yo estudiaba. Y lo único que decían ellos era, cállate, hijo de tu puta madre, ¿no? Entonces... Si bien Samuel no tiene conocimiento sobre qué organización lo tomó como prisionero, él sospecha que por el nivel de armamento y la cantidad de sicarios, se trataba del mítico y temido CJNG. Lo cierto es que los presuntos soldados del Mencho lo trataron con un desprecio y una violencia increíbles. Las palizas fueron constantes, hasta tal punto que Soto López perdió varios dientes. Además, sufrió la fractura de varios de sus huesos durante las sesiones de violencia a las que fue sometido. Al igual que en el primer caso, los sicarios interrogaron a su víctima para saber a qué se dedicaba, dónde vivía, cuáles eran sus ingresos y por qué tenía celulares a la venta. En este caso no creían que Samuel fuera miembro de una banda enemiga, pero sí que podía ser integrante de una familia adinerada, la cual podría pagar una gran suma por la devolución del muchacho en una sola pieza. De lo contrario, si sus parientes no obedecían, los narcos procederían a entregar a Soto López por partes, enviando porciones mutiladas de su cuerpo hasta que el rescate fuera abonado. En el transcurso de los días que estuvo detenido, aunque estaba vendado, Soto López pudo identificar que ingresaron más personas dado que les hacían preguntas similares a las que él había respondido. Entonces, yo de ahí ya no recuerdo nada porque me noquearon y yo solo recuerdo que empecé a temblar. Entonces yo deduje días después que era una convulsión. Entonces despierto horas o un día después, no recuerdo, y escuchaba yo cómo iba llegando más gente y le hacían las mismas preguntas. Entre las prácticas violentas que presenció, Soto López narró que los hombres quemaban la carne de las personas con cigarros y metales al rojo vivo. El resultado de esa tortura eran gritos de dolor de las pobres víctimas. Para apaciguar ese morboso espectáculo y evitar ser identificados, uno de los jefes ordenaba que pusieran música a todo volumen. El ritmo de la cumbia y los corridos tapaban los alaridos moribundos de decenas de personas. Lo más tenebroso es que a modo de tortura mental, le indicaron a Samuel que la única manera de seguir con vida era uniéndose al cártel. Para probar su valor debía pasar una salvaje prueba de iniciación. Mutilar a una persona. Arrebatar un trozo de carne humana le valdría el bautismo dentro del mundo de los sicarios narco. Me ponen un cuchillo era como una sierra chiquita en la mano y me dice, córtale el busto y te vas con nosotros. Y yo le dije, no, prefiero que me maten ustedes. Y me noquea y me hace ver cómo lo hacía. Al rechazar la invitación se reanudaron las palizas, lo que se sumó a la falta de alimento y agua. Viendo que Soto López era inútil muerto, los secuestradores le ofrecieron un trato. El joven les entregaría su auto, su casa y miles de dólares en efectivo a cambio de su libertad. Si intentaba denunciarlos, lo perseguirían a él y a su familia. Si reportaba el vehículo como robado, lo ejecutarían. Temblando de miedo y aferrándose a su única chance de sobrevivir, el hombre aceptó. Le informaron que en los próximos días sería liberado para cumplir su parte del trato, pero no sin antes dejarle un recuerdo personalizado al estilo narco. Me dijeron, ya te vas, gordo, te vamos a dar una calentadita. Entonces a mí esa calentadita me la dan de la cintura para arriba. Me empiezan a golpear, me reventaron los dos oídos, me dieron un cachazo y me abrieron. Y yo ya me fui y dije, ya...
me despedí de todo y ya. Yo despierto así todo hinchado y dije, no manches, estoy vivo. Samuel Soto López finalmente fue liberado el 13 de junio de 2021 con el cuerpo destrozado y el rostro prácticamente irreconocible por los golpes y las quemaduras. Caminó durante varias horas hasta llegar a una tienda de autoservicio donde solicitó una ambulancia. Tras recuperar su libertad, se enteró que tenía principios de gangrena en una de sus piernas, la cual por suerte pudo salvar de la amputación. En cuanto a su deuda con el crimen organizado, el hombre tuvo que buscar asilo político en Estados Unidos y huir de su tierra natal junto a su familia. La verdad es que, híjole, no hay día que despierte y cualquier cosita me pica, ¿no? Híjole, como ver un tren. Cambié. Yo ya no soy el mismo. La verdad que cuando te secuestran me di cuenta que sí te matan. Sí matan parte de ti. El secuestro sigue siendo una de las actividades criminales más frecuentes y peligrosas en México. Actualmente se siguen produciendo hasta 3.3 secuestros en promedio al día en suelo azteca, según los últimos datos contabilizados por la Asociación Alto al Secuestro. Solo en el primer bimestre de 2024 se han registrado 141 desaparecidos, un incremento del 14,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Las bandas vinculadas al crimen organizado o al narcotráfico no solo secuestran mexicanos, sino también a migrantes del resto de Latinoamérica en su paso hacia Estados Unidos. Los expertos señalan que esta actividad criminal se ha convertido en parte del menú de violencia de los cárteles. El secuestro es un fenómeno que adopta muchas modalidades. Por un lado, existe un secuestro con fines económicos contra integrantes de la élite empresarial, de la clase política o personas de clase media alta, cuyos responsables son secuestradores que se dedican a esta actividad. Estos secuestros con fines de extorsión buscan obtener ganancias económicas, influir en decisiones empresariales u obtener algún tipo de ventaja comercial. Por otro lado, también se encuentran secuestros con fines de explotación sexual, es decir, hacia jóvenes entre 15 y 25 años, tanto mexicanas como de otros países latinoamericanos. Al día de hoy esta problemática parece no tener solución. Día tras día se suman nuevas víctimas al flagelo y desgraciadamente no todas tienen la suerte de salir con vida para contarnos sus experiencias. ¡Saludos, Nick Tomás! ¡Hasta Mérida! ¡Saludos! ¡Hay tantos sapos ahí! ¡Tantos sapos! Imagina que en tus segundos finales de vida lo último que veas sea un sicario armado con un gigantesco machete, tomando fuerzas para cortar tu cabeza a golpes. Tu muerte no será rápida y estará repleta de dolor. Esos son los métodos que utiliza el narcotráfico para enviar sus violentos mensajes. En esta nueva entrega de Militarmente, te proponemos un viaje perturbador hacia México para conocer algunos de los asesinatos más barbáricos que se han realizado en los últimos años. Todos ellos fueron captados en cámara para horror de los civiles y las autoridades policiales. En esta oportunidad es necesario advertirte que se trata de escenas extremas, con métodos de aniquilación que parecen tomados de un libro medieval de torturas. Si crees que puedes soportar ese nivel de violencia, demos inicio a este episodio. Para conocer el caso que da inicio a este capítulo, es necesario analizar una rivalidad brutal que se desarrolla hace años en suelo mexicano.
En los primeros días de febrero de 2024, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación publicaron un video en el cual se desligaba de las acciones de una célula delictiva conocida como La Barredora, la cual se encuentra activa en la zona de Tabasco. De acuerdo con los hombres del CJNG, ese pequeño pero peligroso grupo está compuesto por antiguos integrantes de los Zetas, ese legendario cártel que atemorizó a México hace una década. Si tenemos en cuenta que el principal líder de Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, comenzó su carrera como sicario especializado en la matanza de zetas, es fácil entender por qué ambos grupos no colaboran entre sí. Veamos el material publicado por los criminales. Este comunicado es para ti, Daniel Hernández Montejo, alias El H o Prada, líder principal de La Barredora. Te crees muy inteligente porque según tú tienes comprado a todas las autoridades y a todos sus integrantes, los cuales muchos de ellos son exetas. La imagen es impactante. En medio de una zona boscosa, más de 30 soldados listos para la guerra envían sus saludos a La Barredora. El interlocutor, vestido completamente con equipo táctico y con una gorra con las siglas CJNG, también mencionó los nombres de algunos de los sicarios y operadores que formaban parte de esa incipiente organización. Todos ellos antiguos trabajadores de Toño Guizar, un viejo líder territorial de los Zetas. Por último, dejó bien en claro que el cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho Oseguera Cervantes no apoya a secuestradores, rateros, violadores y extorsionadores. Por supuesto, se trata de una táctica usual en el mundo del crimen organizado. Cada frente se postula como un defensor de la moral y los intereses del pueblo, como paladines ilegales que jamás incurrirán en crímenes semejantes, ya que eso es cosa del enemigo. Este video dejó en claro que las tropas de las 4 letras no iban a permitir el ingreso de ningún elemento al servicio de La Barredora, más aún teniendo en cuenta el linaje de sus hombres y a qué líderes responden. Lo que nadie se esperaba es que al cabo de 2 semanas de publicada esta imponente amenaza, los sicarios del Mencho darían un cierre contundente a esta disputa con uno de los archivos más sanguinarios de los últimos años. En los últimos días de febrero de 2024, el CJNG publicó en redes sociales una filmación extremadamente sórdida, en la que se podían ver a 3 integrantes de La Barredora fuertemente golpeados. Eran hombres que trabajaban en la zona de Tabasco infundiendo el terror entre los civiles a partir de sus técnicas violentas de amedrentamiento. Es así como estos antiguos zetas lograban cobrar cuotas de protección altísimas y quien no tenía dinero era susceptible a ser baleado. Sus fechorías se acabaron cuando cayeron en manos del enemigo. Las tropas del Mencho tenían una idea para aprovechar al máximo esa captura. Lo que te mostraremos a continuación está fuertemente censurado, ya que el nivel de barbarie ejercida sobre los cuerpos de las víctimas es demasiado alto. Más allá del blureo, es un archivo extremadamente fuerte, no apto para corazones débiles. ¡Saludos, Link! ¡Hasta Mérida! ¡Saludos, Link! ¡Ahí están tus ojos! Los 3 operadores de La Barredora fueron decapitados con un gigantesco machete. La ejecución fue lenta y desprolija. El dolor y los gritos apagados de las víctimas son espeluznantes, aun cuando no podemos ver con claridad lo que ocurre. Los sicarios envían sus saludos y dedicatorias mientras despedazan al enemigo. Una muestra más de que sus negocios son efectuados sin ningún tipo de escrúpulo ni respeto por la vida humana. Para cerrar su mensaje de terror, los presuntos integrantes del CJNG afirmaron que la lucha no es contra el gobierno federal, sino contra estos mugrosos que tienen aterrorizado a su estado, pura gente del cuñado del señor Mencho.
Las cabezas de los 3 narcos ejecutados fueron encontradas en Tabasco. Allí fueron abandonadas con diversos mensajes referentes a la rivalidad entre el CJNG y los antiguos Zetas. En simultáneo, miembros del cártel Jalisco Nueva Generación anunciaron por redes sociales su presencia en la región para llevar a cabo lo que ellos denominaron como una limpia en la entidad. En otras palabras, eliminar a cualquier elemento de la competencia con torturas y métodos similares al del horroroso video que vimos hace instantes. Entre el material publicado se encontraban grabaciones donde los sicarios exhibían sus armamentos. Todos ellos vestían uniformes tácticos similares a los que utiliza el ejército y portaban armas de grueso calibre junto a gorras con las temidas 4 letras. El Mencho pisa cada vez más fuerte en cada rincón del país y su reino se alimenta a base de miedo y sangre. Desgraciadamente, los hallazgos morbosos no son una rareza en México, más bien todo lo contrario. Frecuentemente, los vecinos de las zonas más conflictivas amanecen con muestras desagradables de las torturas efectuadas por los narcotraficantes. Partes corporales como cabezas, manos y torsos suelen decorar las calles. Es un mensaje con varios destinatarios. En primer lugar, el frente al que pertenecían las víctimas a modo de muestra de lo que les espera. En segundo lugar, a las autoridades, dejando en claro que no tienen control sobre lo que acontece en el AMPA y que es mejor quedarse al margen. Y por último, a la sociedad civil, atemorizando para perpetuar ese pacto de silencio entre el crimen organizado y las personas de a pie. En el siguiente caso veremos cómo esos mensajes morbosos también pueden ser una forma de comunicarse de forma amenazante con las altas esferas de la seguridad mexicana. La noche del 27 de enero de 2024, autoridades del estado de Nayarit se apersonaron hasta una gasolinera debido a una denuncia que hablaba de un automóvil sospechoso. El rodado parecía abandonado y estaba aparcado hacía varias horas. Los vecinos de la región saben que ese tipo de cuestiones siempre terminan mal, con algún tipo de mensaje firmado por los cárteles que dominan la zona. Estaban en lo correcto. En la cajuela del rodado yacían los cuerpos de 3 hombres completamente desfigurados, con agujeros de bala y olor a carne quemada. Junto a ellos había una cartulina con el siguiente texto: «Estos muertos son por ti, Conrado. El día que ya no estés en este municipio tendremos paz». Las 2 preguntas a responder son: ¿quiénes eran esos hombres y quién es el Conrado al cual se refiere la misiva? La segunda de las incógnitas es la más simple de resolver. Sin lugar a duda, los sicarios se refieren al agente Conrado Corral Leiva, titular de la comisaría del distrito de Zitácuaro, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, uno de los territorios más conflictivos de todo México. La integridad de este funcionario ha sido cuestionada en numerosas ocasiones. Su nombre fue mencionado por una serie de narcomensajes firmados por el cártel de Jalisco Nueva Generación, cuyo líder municipal es William Edwin Rivera Padilla, alias El Barbas. Corral Leiva fue acusado de colaborar con bandas rivales y de facilitar el acceso a diversas plazas a narcotraficantes de otros estados. Otra de las intimidaciones firmadas por el CJNG incluía un llamado al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y al secretario de Seguridad José Alfredo Ortega Reyes. Se les advirtió que Conrado pasa robando y cobrando cuotas a los madereros y a las cachimbas. Esta guerra es directamente contra Conrado. Ahora sí respondamos la primera incógnita. Para ello recurriremos a un video horripilante que fue publicado en redes sociales pocas horas antes del hallazgo de los cuerpos en la cajuela del automóvil abandonado. Te advertimos que las imágenes pueden desagradar incluso a los más valientes. ¿A qué se dedican? A robar y vender droga. ¿Para quién trabajan? Para el comandante Reséndiz de la Guardia Civil. ¿Qué le hacen a lo que roban? Lo vendemos y cada lunes le entregamos cuenta al comandante Güero Conrado, y cuando no se encuentra él, le entregamos cuenta al comandante Reséndiz. Ahora entendemos por qué la Guardia Civil no detiene rateros y las autoridades competentes pueden corroborar que no hay detenciones de rateros por parte de la Guardia Civil.
En el material difundido por los propios asesinos, uno de los rehenes está tumbado sobre el suelo, mientras los dos restantes aparecen arrodillados en una posición totalmente sumisa, como aceptando su doloroso destino. Detrás de ellos hay 3 sicarios que dirigen la conversación interrogando sobre las andanzas de este grupo de criminales. La conclusión es clara. Las fuerzas de seguridad son las que apoyan y envían a los ladrones y vendedores de droga de poca monta. Es por ello que no hay detenciones importantes y nunca caen las pandillas responsables de tiroteos y asesinatos en la región. Al finalizar la serie de preguntas, los pistoleros descargan sus armas en contra de estos individuos hasta desfigurarles el rostro. Si bien no hay mayor información sobre la pertenencia de cada uno de los protagonistas del video, sí sabemos que el motivo está ligado a las luchas de poder en Nayarit. Uno de los puntos de mayor conflictividad es Tepic, capital del estado, un punto clave para el trasiego de narcóticos y la movilización ilegal de personas. Esa suma de condimentos se refleja en un infame reconocimiento para ese territorio. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Social incluyó a la zona metropolitana de Tepic como la 13ª ciudad más peligrosa del mundo en 2010 y en el puesto número 16 en la edición de 2011. Gracias a una serie de medidas públicas, la localidad salió del ranking en el 2012, pero aún se registran niveles preocupantes de tiroteos, homicidios e incluso mutilaciones. Que las autoridades están asociadas al narcotráfico no es una novedad ni para la población civil ni para la justicia. Está claro que las actividades ilícitas que llevan a cabo no serían posibles sin la complacencia de los jefes y oficiales de policía que miran a un lado cuando se desatan oleadas de delincuencia. Nuevamente, los cárteles no realizan estos ajusticiamientos y amenazas por puro amor a la ley, sino porque se ven afectados de alguna u otra manera por el accionar de esas pandillas. El objetivo de esas torturas y fusilamientos espectaculares es torcer el brazo de las instituciones de seguridad para que se sumen a su lista de colaboradores. Esta alianza entre policías y criminales no siempre salen bien, y el último caso que revisaremos en este video da cuentas del desenlace trágico que puede esperarles a aquellos uniformados que eligen caminar a la sombra de la justicia. El material que veremos a continuación fue presentado por una asociación delictiva que había secuestrado a un oficial de policía en Berriozábal, Chiapas. Se trata de una historia con varias complejidades y giros, por lo que lo más apropiado es comenzar con el sangriento interrogatorio. En sí hay pocos sicarios, todos los jales lo hacemos nosotros. Así también saliendo del Tapachula hay un retén en Tuzantán. Si miran algo que hacer por ahí mismo, tiene una casa enfrente donde se mete a la gente para interrogar. Y si se le pasa, ya se avisa a Tonalá, señor. El hombre que se encuentra en pantalla es Germán Estrada Alegría, secretario de Seguridad Pública de Berriozábal, Chiapas. Este funcionario fue secuestrado el 23 de febrero de 2024 junto a sus colaboradores Rafael Martín Vázquez Pérez y Ulises Gómez de la Cruz. En aquella jornada, sujetos armados los encañonaron durante una de sus rondas de rutina y los obligaron a subirse a una camioneta de acuerdo con lo relatado por testigos. Como es frecuente, las víctimas fueron llevadas hasta una zona alejada a varios kilómetros de las urbanizaciones y presencia policial. Allí se los golpeó y torturó durante horas para quebrar sus cuerpos y espíritus. Una vez que los uniformados aceptaron que no tenían salida más que obedecer, fueron puestos frente a una cámara para un interrogatorio sobre el funcionamiento de la delincuencia en Chiapas. En sus palabras se revelaron presuntos vínculos entre funcionarios de la justicia y la policía con el cártel de Sinaloa. En particular con las células dirigidas por Jesús Esteban Machado Mesa, alias El Güero Pulseras, un hombre de confianza de Ismael El Mayo Zambada, actual jefe de la organización. A lo largo de la entrevista a punta de pistola, Germán Estrada Alegría aceptó recibir órdenes desde los altos mandos del crimen organizado. Admitió manejar las plazas del antes mencionado Machado Mesa en Berriozábal
mientras que en Tapachula esa misma función estaría a cargo de Yair Hernández Terán, comisario de la Policía Estatal Fronteriza. Respecto a las operaciones del cártel de Sinaloa en Tuxtla Gutiérrez, Alegría dijo que muchos de los operativos los hace la ley. Mueven las cámaras y borran las grabaciones para no dejar rastros de su accionar. Además expresó que cuando la policía estatal detiene a algún posible rival, lo lleva directamente con el Güero Pulseras para que éste lo elimine. A mí me habló el comandante Gópez, el señor apellido Rojas, y se había hablado de arriba, que fuera por esa gente y que yo volteara las cámaras, y que a la gente, y que ya que vimos en una CRB blanca y una Tacoma blanca, y mataron al señor y se lo llevaron al otro. Finalmente, Germán Alegría explicó que en el municipio de Comitán, el principal aliado de El Güero Pulseras sería el alcalde Mario Guillén Domínguez, conocido como Señor Fox. De acuerdo con el oficial secuestrado, Domínguez creó el grupo táctico de la Policía Municipal Armada con el objetivo de colaborar con su socio ilegal. Mediante ese organismo, detiene a la competencia y lleva a cabo aprehensiones estratégicas que terminan favoreciendo al Güero Pulseras. Lo cierto es que todas las palabras pronunciadas por Alegría tienen un velo de misterio, ya que su confesión fue realizada a punta de pistola y luego de una larga sesión de tormentos. Los sicarios mexicanos son especialistas en causar dolor y obligar a sus víctimas a decir incluso lo que no quieren. No podemos confirmar si este agente era culpable o inocente, pero es necesario aclarar que en casos similares, integrantes del crimen organizado suelen forzar a sus víctimas a emitir declaraciones para deslindarse de responsabilidades respecto a ciertos actos delictivos. Asimismo, suelen citar nombres importantes del sistema de justicia para sembrar la duda y la desconfianza entre la sociedad civil. Desde ya, los elementos corruptos no colaboran demasiado para subsanar esa imagen negativa. Ahora regresemos a la historia del oficial secuestrado y su tormento en manos de sicarios. Como te adelantamos, el destino de los rehenes ya estaba escrito. Cuando caes en manos de Lampa y eres torturado para declarar frente a una cámara, lo más probable es que el toque final en esa demostración de poder sea tu asesinato. En este caso, el cuerpo de Alegría fue hallado dentro de un vehículo en Tuxtla Gutiérrez, junto con los cadáveres de sus dos colaboradores. En la escena, las autoridades encontraron una pista clave: un mensaje firmado por el Cártel de Chiapas y Guatemala, también conocido como CCIG, grupo criminal que se adjudicó los brutales crímenes como un supuesto acto de represalia frente a las sociedades ilícitas entre la policía y otros cárteles más poderosos. Es necesario hablar sobre este frente, ya que no es tan conocido, pese a haber tenido intervenciones realmente grotescas en la vida cotidiana de todos los mexicanos. El Cártel de Chiapas y Guatemala es como se ha bautizado un grupo de hombres armados que, sin ofrecer información sobre sus identidades, se presentan como simples vecinos de la región. Según ellos, están hartos de la presencia de bandas criminales y sus aparentes nexos con funcionarios estatales de seguridad. En definitiva, se trata de una autodefensa, aunque la policía sospecha que simplemente es una célula sicarial financiada por algún cártel de mayor envergadura que pretende plantar bandera en la zona mediante la eliminación de la competencia. Lo cierto es que en sus videos buscan emular la estética y la imponente presencia de las organizaciones delictivas. Veamos uno de los tantos comunicados en los que amenazan a presuntos narcos. Francisco Orantes Zavalla, alias El Panchito, mientras sigas protegiendo al Güero Pulseras del cartel de Sinaloa y mandando a tus policías a cobrar cuotas a los migrantes, te seguiremos atacando las bases de la policía. Lo mismo va para ti, Yair Hernández Terán, alias El Hércules. Sigue jugándole al vivo, apoyando al Güero Pulseras. Y la siguiente base que reventaremos será uno de la Policía Estatal Fronteriza. Ya todo el mundo sabemos que ustedes dos son los responsables de los secuestros y cobros de piso en Chiapas. Una de las últimas apariciones del CCIG ocurrió en enero de 2024, cuando vecinos y autoridades de Villa de Corzo
realizaron un hallazgo tenebroso en las inmediaciones del Parque Central del poblado de San Pedro Buenavista. El cadáver de una persona completamente golpeada y torturada, junto a una amenaza apuntada a miembros de los cárteles de Sinaloa y el CJNG. El cuerpo tenía signos de mutilación, impactos de arma de fuego y había sido abandonado al interior de una camioneta con las manos y pies atados y envuelto en una cobija. Cabe preguntarse si ese tipo de acciones corresponden a simples pobladores hartos de la inseguridad o si detrás de esta facción hay sicarios entrenados en el arte del crimen. Un imperio narco no solo se sostiene con ventas millonarias y con rutas aceitadas para el trasiego de estupefacientes. Como a lo largo de la historia humana, para mantenerse en el poder es necesario tener la capacidad de ejercer la violencia. Los sicarios del Cártel del Golfo lo saben bien, y a lo largo de sus varias décadas de existencia han demostrado una morbosa capacidad para innovar en materia de eliminación de enemigos. Desde rondas de ejecución masivas al ahogamiento de un traidor en medio del océano. Sus métodos son tan increíbles como grotescos y sanguinarios. En este nuevo video de Militarmente, queremos mostrarte en detalle el accionar de los soldados del Golfo, para entender cómo esta organización se ha mantenido activa por casi 40 años, pese a tener como competidores a cárteles brutales como los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Antes de empezar te advertimos que se trata de un material sensible, por lo que te recomendamos discreción. La génesis del Cártel del Golfo se remonta a los años 30, cuando comenzó a florecer el tráfico de licores a un Estados Unidos dominado por la ley seca. Sin embargo, el grupo no floreció realmente hasta 1984, cuando Juan García Ábrego asumió el control sobre los negocios narco de su tío, que para entonces era un líder en cuanto al trasiego de marihuana y heroína. Si bien era un frente pequeño, Ábrego tuvo una idea brillante que llevó a su organización al siguiente nivel. Un acuerdo con el poderoso Cártel de Cali en Colombia, que a mediados de los 80 buscaba ampliar su negocio hacia el norte del continente empleando nuevas rutas de transporte. García Ábrego se ocupó entonces de los cargamentos de cocaína a través de la frontera mexicana, asumiendo todos los riesgos y llevándose hasta un 50% de las ganancias. Un comienzo bastante auspicioso para una organización que terminaría transformándose en una de las más brutales de todo México. No obstante, la suerte de García Ábrego se acabó en enero de 1996, cuando fue detenido y deportado a los Estados Unidos. Para entonces el Cártel del Golfo tenía ingresos anuales por miles de millones de dólares, dinero que debía cruzar las fronteras de varios países en maletas, jets y túneles subterráneos. Así fue como este frente criminal logró establecer una enorme red de distribución que lo mantuvo entre los grupos delictivos más importantes del mundo, pese a la caída de sus fundadores y el constante cambio de sus líderes. Pero como ya establecimos, un imperio criminal no se sostiene solamente con buenas rutas de transporte y ganas de trabajar. Es necesario un brazo armado listo para enfrentarse a la ley y a sus enemigos, eliminando de raíz a cualquiera que se cruce en su camino. En junio de 2019 se viralizó un video en redes sociales donde se podía ver la ejecución de un integrante de los talibanes, un grupo rival del Cártel del Golfo que opera en el estado de Zacatecas, en el centro del país. Los talibanes comenzaron como una célula o escisión de los Zetas, pero cuando estos perdieron todo su poder, el grupo talibán continuó operando en la región. Nuevamente, antes de verlo, queremos advertirte que se trata de material sensible y altamente violento. Dime ahora sí, güey, ¿quién sube ahí con ellos, güey? ¿Quién anda ahí con ellos? ¿Quién anda? ¿Quién es la que se escucha, güey? La pana qué? Pana de Rinconada.
güeyes ahí con él? De policía. ¿En capucha? Sí. Miren, gente, esto la va a dar toda la pinche gente panochana. Gente que anda con los talibanes. El video registra los últimos instantes del talibán, quien se encuentra arrodillado con el pecho desnudo y sosteniendo una cartulina con un mensaje del Cártel del Golfo, aunque no se llega a leer con claridad las palabras escritas. A su lado aparece un sujeto armado, listo para ejecutarlo. La oscuridad total le da un aire de pesadilla a la escena. Un disparo y es el punto final en la vida del criminal, muerto a manos de sus colegas rivales. Por motivos obvios no te mostraremos el momento en que le disparan a la cabeza, pero puedes imaginarte el grotesco resultado. La rivalidad entre el Cártel del Golfo y los talibanes no es reciente, más bien todo lo contrario. Los Zetas nacieron como un grupo de sicarios de carrera militar bajo el mando de los líderes del Golfo, aunque con el tiempo buscaron hacer sus propios negocios, lo que desencadenó una guerra entre los Zetas y el cártel fundado por García Ábrego. Esa rivalidad a muerte fue heredada por las células y escisiones de los Zetas, muchas de ellas eliminadas de cuajo por el Frente Golfista. Uno de los comandos más violentos del Golfo es el Grupo Escorpión, una suerte de élite armada dentro del cártel que durante años se encargó de cazar y dar muerte a rivales, especialmente si eran integrantes de los Zetas o de alguna de las facciones que sobrevivieron al grupo. Lo que verás a continuación corresponde a un interrogatorio seguido de fusilamiento llevado a cabo por los Escorpiones. Las víctimas son escoltas de la Pagua, un peso pesado regional. Nombre completo. Héctor Martínez Mendoza. ¿Qué ocupación tenías? Estaca. ¿De quién eras personal? Sierra 4 La Pagua. ¿Quién era tu encargado? Sierra 4 La Pagua. ¿A qué grupo pertenecías? A los mugrosos de los Zetas. Un detalle realmente tétrico es que el entrevistador habla en pasado, como si el sicario arrodillado ya fuese historia. Y la verdad es que así es. Cuando estás a merced de tus enemigos, confesando tus trabajos y delatando a tus jefes, ya eres un muerto en vida, aguardando que caiga por completo la guillotina. Solo resta saber si te matarán tus rivales por competidor o tus antiguos compañeros por traidor. Las imágenes fueron compartidas durante el miércoles 10 de mayo de 2023 y en ellas se pudo ver al fondo de donde estaban los hombres de rodillas que por lo menos uno de ellos portaba un chaleco con las siglas del Cártel del Golfo. Al parecer se trató de más de una decena de sujetos que portaban armas largas y que tenían el rostro cubierto. Pese a su rivalidad histórica, los Zetas no son el único némesis del Golfo. Unos meses antes, en enero de 2022, las autoridades de Nuevo León hicieron un hallazgo grotesco: un cuerpo decapitado sobre el frente de un vehículo calcinado. La imagen está censurada, pero es posible apreciar la posición del cadáver sobre el automóvil. La víctima fue identificada a los pocos días como un joven vendedor del Cártel del Noreste, que recientemente había sido ascendido a sicario. El asesino no tuvo oportunidad de prolongar su carrera, ya que los hombres del Cártel del Golfo lo atraparon y mutilaron para enviar un mensaje claro a todos aquellos que sueñan con ingresar al mundo narco. La competencia es mortal. La rivalidad entre ambos grupos criminales no solo se expresa en los brutales hallazgos de partes corporales, sino, como se puede ver a continuación, también en enfrentamientos en las calles de Tamaulipas, donde los vecinos son rehenes de la violencia narco. Lo que estás viendo no es una película post-apocalíptica o una zona de guerra, sino una noche típica en el estado mexicano de Tamaulipas. Desde el pavimento se levantan las chispas causadas por el fuego semiautomático. Esos automóviles que maniobran con torpeza son los llamados monstruos blindados, camionetas cubiertas con placas de acero y artilladas con fusiles y ametralladoras, con las que el Cártel del Golfo y del Noreste se baten a duelo por el control de las calles. Lo más increíble es que acontece en pleno centro, sin reparo alguno por las vidas de inocentes civiles que pueden arrebatar. Estas imágenes fueron captadas por los mismísimos sicarios del Golfo durante un enfrentamiento acontecido en Tamaulipas. El objetivo de las mismas es dejar en claro la impunidad y la libertad con la que se manejan en su territorio.
Se escuchan gritos y disparos, esta vez en medio del monte. No se comprenden las indicaciones radiales, pero sí el grito de guerra de uno de los soldados. Sin embargo, ni las batallas urbanas ni el morboso hallazgo de 2022 pudo preparar a la sociedad mexicana para el increíble método de asesinato empleado pocos meses después. Una de las ejecuciones más brutales llevadas a cabo por el Cártel del Golfo no involucró ni fuego ni disparos, sino agua. Fue aquí, en las paradisíacas aguas caribeñas, que un viejo narco encontró su fatídico final. El 28 de agosto de 2023, el periodista dominicano Ramón Tolentino reveló un video en donde se puede ver a un hombre identificado como Reinaldo Fuentes, alias Talibán, quien habría robado 200 kilogramos de cocaína al Cártel del Golfo. Grave error. Nadie se sale con la suya cuando del otro lado se encuentran algunos de los sicarios más brutales del país. En el video se puede ver a Fuentes, de origen venezolano, fuertemente golpeado y magullado. Es evidente que sus tormentos comenzaron mucho antes, con una larga y dolorosa interrogación que de seguro incluyó golpizas y torturas de todo tipo. Pero eso no se compara con la técnica particular que utilizaron sus verdugos para dar el golpe de gracia. Antes de conocer su desenlace, repasemos su crimen. El plan de Fuentes parece propio de una película de bajo presupuesto. Según las investigaciones del periodista Tolentino, Fuentes tenía el trabajo de transportar un cargamento de narcóticos valorado en $10 millones, pero la codicia pudo más. El transportista arrojó al mar toda la carga e inventó una falsa persecución por parte de la Guardia Costera para justificar la pérdida del cargamento de drogas. La idea era luego regresar al lugar, recolectarla, empaquetarla y enviarla a otro destino, amasando una gran ganancia en el proceso. Cuando los miembros del Cártel del Golfo lo descubrieron, el final del hombre ya estaba escrito. Fuentes, de 68 años, fue atado a un ancla de cientos de kilos para luego ser lanzado al fondo del mar. No contentos con este método brutal de ahogamiento, los sicarios grabaron cada instante previo a enviarlo a las profundidades de su tumba acuática. Apenas unos segundos y Fuentes queda sepultado en el océano, sin rastro alguno de su paradero. Según medios venezolanos, el suceso habría ocurrido en algún punto de las aguas de República Dominicana o de Martinica, pero no hay seguridades al respecto, ya que el cuerpo del hombre fallecido no ha sido encontrado hasta el momento. El crimen fue registrado y viralizado, y en el material se pueden escuchar las frases de los asesinos. «Que no salga la cara de nosotros», pide uno de los hombres del Cártel del Golfo. Fuentes era nativo de Sucre, Venezuela, y operaba entre su país y la República Dominicana bajo identidades falsas. Una de ellas era el nombre Miguel Fulcar. Estaba casado con una abogada y tenía 3 hijas. Si te preguntas por qué el Cártel del Golfo necesita de un nexo venezolano, es necesario analizar cómo trabajan los grupos criminales en Latinoamérica. Los grupos narcomexicanos no suelen establecerse en otros países, pero para mantener sus negocios organizan pequeñas sucursales denominadas clanes. A su vez, estos clanes son supervisados por gente de confianza del cártel, para asegurarse de que los operadores internacionales no muerdan de la ilegal mano que les da de comer. Es posible que de esa manera se haya descubierto el plan de Fuentes. La brutalidad de la venganza del Cártel del Golfo no se explica solo con el valor monetario de la carga perdida, sino también con la necesidad de enviar un mensaje al resto de los clanes sudamericanos. El precio a pagar por la traición es un viaje de ida hacia las profundidades del Mar Caribe. Otro de los ataques más recientes efectuados por los asesinos del Golfo ocurrió en julio de 2023, cuando ejecutaron a Robin Salinas Macal, un joven que hacía pocos días había vuelto de Estados Unidos luego de cumplir una condena en el país del norte. En fotos como estas, el insensato muchacho alardeaba por redes sociales sobre ser miembro del Cártel del Golfo. Los vecinos se quejaban de sus frecuentes fiestas, por lo que tenía un perfil demasiado alto como para pasar desapercibido. Sin embargo, todos esos likes conseguidos fueron en vano, ya que cuando cayó en manos de los auténticos asesinos, estos no tuvieron compasión.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada en el barrio El Panteón, en Chiapas. Al domicilio de Macal se acercaron 2 camionetas repletas de sicarios, que vestidos de negro ingresaron a la vivienda. Una vez dentro, golpearon y torturaron al hombre. Entre insultos y patadas, Macal fue puesto de rodillas y ejecutado al instante. Los criminales huyeron del lugar con rumbo desconocido entre las 4 y las 5 de la mañana y aún no se conoce ni su paradero ni sus identidades. Si bien el Cártel del Golfo no es la poderosa organización que alguna vez fue, sigue siendo un frente criminal de considerable presencia. Se estima que actualmente varias células operan bajo el legendario nombre de este grupo, aunque no todas cooperan entre sí. Más allá de este posible duelo entre herederos del Golfo, el negocio sigue siendo tan violento y lucrativo como siempre. Anteriormente te hablamos sobre el grupo Escorpión, el comando armado del Golfo que dio muerte a varios narcos de los Zetas y otras agrupaciones de la región. Lo increíble es que en los últimos años esa tropa también se encargó de mantener a raya el tráfico de fentanilo y otras drogas similares, las que se denominan como cristal. ¿Cómo te llamas? Ezequiel Sosa Samarripa. Edad. 56 años. Originario. Matamoros, Tamaulipas. Domicilio. Ricardo Basó, Soledad número 26. ¿Dónde radicas? Matamoros, Tamaulipas. ¿Por qué motivo te detuvieron? Venta de cristal. ¿De dónde lo traes? De Monterrey, Nuevo León. En este video grabado y difundido por los propios Escorpiones, se puede ver cómo maniataron a vendedores de ese tipo de sustancias. Con autoridad y entonación casi militar, el sicario de los Escorpiones pregunta la edad y el crimen a cada uno de los detenidos. De fondo pueden verse los hombres armados del comando, vistiendo chalecos antibala y fusiles de grado militar. Bien podríamos confundir esta escena con algún tipo de entrenamiento de un ejército regular, pero se trata de un fusilamiento narco. Aunque se desconoce lo que sucedió después del interrogatorio, se presume que las personas sometidas habrían sido ejecutadas. A su falta de misericordia, los sicarios de este frente criminal la compensan con una morbosa imaginación para eliminar a sus competidores. Fuego, balas e incluso el paradisíaco mar caribeño. No hay límites cuando millones de dólares están en juego. Son escenas de violencia como estas las que viven miles de mexicanos a diario desde hace décadas. Y ni los masivos esfuerzos del gobierno y la Sedena han logrado frenar a estos grupos armados. Así llegamos al final de este video. Recuerda que estos son solo algunos de los múltiples asesinatos efectuados por el Cártel del Golfo. Si quieres que sigamos analizando este tipo de casos, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las próximas entregas. Sin más, nos despedimos hasta el siguiente video de Militarmente.